entonces habrá luego zonas que alcanzaron temperaturas, digamos que el cordón de soldadura o la parte que se funde estaría de aquí para adelante, para decir que se funde parcial o totalmente. Miren que de aquí para arriba hay líquido, ¿listo? Entonces el cordón de soldadura estará de aquí para arriba y aquí para abajo ya no se funde el material, no se funde, no pasa estable, pero sí se calienta mucho, ¿cierto? Entonces vamos a decir, bueno, hay una franja del material que alcanza temperaturas en este rango. Y si nos alejamos del cordón, pues habrá otra franja del material que alcanza temperaturas, pero por debajo de soldo, ya quedó por acá abajo. Entonces vamos a decir que hay otra franja que alcanzó temperaturas entre la temperatura de envejecimiento y la temperatura de soldos, ¿listo? Y finalmente una franja que alcanzó temperaturas de la de envejecimiento para abajo. Entonces vamos a mirar qué pasa en cada zona del material. Wow. Si se ve, vamos a decir que el cordón de soldadura es así, vamos a exagerarlo. Esta es una aleación de aluminio envejecida. Aquí está el cordón de soldadura, esto le llaman zona fundida. Y aquí está el metal base, o sea, no sé, terrible. Pero entre los dos hay una franja de material que se llama la zona térmicamente afectada. ¿Sí? Entonces, este cordón, ¿a qué corresponde? De aquí para allá, el material llegó a estado líquido, ¿cierto? O sea que la temperatura que alcanzó este borde, aquí todo este borde, la temperatura que alcanzó fue la temperatura de fusión. Y de hecho a esta línea regularmente se llaman la línea de fusión, ¿ya? A este borde. Entonces, ¿por qué? Para acá alcanzó estado líquido, para allá no pasó estado líquido. Entonces este es el límite de los dos. Es cordón de soldadura. Para acá está el metal que no se derrite, que no se funde, pero hay una franja de material que no se funde, que de todas maneras se calienta bastante. Y ese calentamiento hace que las propiedades cambien allí. ¿Por qué cambian las propiedades? Porque cambia la estructura interna, las fases. Y después, el resto del material no cambian las propiedades. Pues porque la microestructura pues tampoco cambia. Entonces vamos a mirar eso con respecto al diagrama. Entonces si quieren, para que no pierdan, yo voy a dibujar el diagrama acá. Entonces vamos a relacionar esas zonas con el diagrama. Entonces vamos a tener aquí, ¿cierto? Entonces aquí está. Ahora me encontramos con el tema más. ¿Sí? Entonces vamos a decir temperatura ambiente, temperatura de envejecimiento, aquí se hizo el envejecimiento, temperatura de solvus, temperatura, sí, para iniciar terminar la solidificación. Entonces, la zona fundida corresponde al material que alcanzó temperaturas cuando se calentó por lo menos iguales a esta y hacia arriba, o sea, hasta aquí. Entonces, hasta aquí llega la zona fundida. Este punto corresponde a la temperatura de fusión. Y claro, hacia acá alcanzó temperatura más alta, o sea que acá claramente estuvo más caliente, o sea, líquido. En cambio, de aquí para acá no se alcanzó a fundir, o sea, son los puntos que están con temperatura de aquí para abajo. Entonces, ¿como cuáles? Pues los que van a quedar aquí van a sufrir algún cambio. Y voy a marcar aquí también este punto. Se supone que si la temperatura que se alcanza está por encima de la temperatura a la que se hizo el envejecimiento, por ejemplo por aquí, pues los efectos que se lograron en el envejecimiento pues se van a alterar. El precipitado sigue creciendo, se disuelve, lo que sea. Entonces, vamos a decir que de aquí para abajo no hay cambio. O sea que esto aquí corresponde de aquí para abajo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, no lo escribí, pero yo lo dije, metal base. Entonces, el metal base se le llama el metal que no se afecta. Entonces, de aquí para abajo estará el metal base, sin afectar, pues, para usarlo. Entonces, en cambio, de aquí para arriba, donde la temperatura fue por lo menos igual al envejecimiento y más, hasta acá arriba, toda esta franja, miren, corresponde a la zona térmicamente pesada. ¿Sí? Y es un rango de temperaturas grande, mire, estos son como 550
estos son casi 600 y aquí estamos en 200, o sea que estamos hablando de 400 y pico de grados. Amplia, ¿no? Entonces, resulta que aquí dentro de esta franja podemos tener varias franjas. Entonces, la primera franja, ¿cuál es? Vamos a suponer que una parte del material alcanzó temperaturas en este rango. ¿Qué significa eso? Que se calentó, él estaba envejecido, ¿sí? Se calentó y llegó aquí en algún punto. ¿Qué le pasa a ese material que estaba envejecido? Pues su precipitado se dispersa. Vamos por partes. Toma aquí, está envejecido. Y ya se hizo el tratamiento. Comienza a subir. Llegó a esta temperatura. Entonces comienza a sobreenvejecer. O sea que el precipitado va creciendo y sigue creciendo. O sea, deja de ser coherente, ya es teta en equilibrio y entre más arriba más crece. Sigue creciendo. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos solvus? Dice que debe haber solo alfa, o sea que ese precipitado que ha crecido ahora se disuelve. Realmente me equivoqué. Yo también tenía que haber ido mirando el tamaño de este brazo, ¿no? O sea que me dice que la cantidad de precipitado debe disminuir. Entonces acá era el máximo y a medida que vamos subiendo el precipitado disminuye. Entonces realmente lo que va pasando de aquí para arriba es que cada vez hay menos precipitado, ¿cierto? Entonces deja de ser coherente, crece, pero también la cantidad comienza a disminuir. Hasta que finalmente, cruzando esto, dice que no debe haber precipitado, o sea, se disuelve. Entonces, como estoy preguntando, ¿qué pasa para un punto que estaba aquí? ¿Qué le pasó a ese punto? Se disolvió el precipitado y quedó solamente como algo. En el calentamiento, ¿no? Porque la soldadura, mientras estamos soldando hay calor, pero luego el tipo se retira y todo esto se enfría. O sea que él después vuelve a enfriar. Pregunta, entonces, ¿qué le pasa a un punto aquí de la microestructura que alcanzó esta temperatura? ¿Ya? Y luego enfría. Pues al calentar, vuelve a ser alfa, tratamiento de solución, y luego enfría hasta acá. Entonces, ¿qué puede pasar con ese punto que alcanzó alfa y al enfriar? Entonces, puede precipitar la segunda fase en borde de grano. ¿Qué necesita para que se precipite la segunda fase en borde de grano? Ayúdenle. Que el enfriamiento sea lento. ¿Y ustedes creen que la soldadura se enfría lento? No se enfría lento. Porque este aluminio es buen conductor de calor. Esto es parte de una estructura. Entonces, regularmente pues, hay un efecto subidero, ¿no? Las partes frías chupan el calor y se lo llevan. Entonces, esto se va a enfriar, pero se enfría rápido. Entonces, no hay precipitado en borde de grano. Entonces se va a enfriar rápido hasta temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo queda? Pues queda como templado, o sea, queda con granos de alfa. Y normalmente, como estas temperaturas son altas, son granos grandes. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, porque la velocidad de incremento pues, es grande. Entonces, supuestamente quedaría con granos de alfa. A lo sumo, pues precipitaría unos poquitos precipitados por ahí en el interior de los granos, ¿no? Pero predomina entonces alfa, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque enfría rápido. ¿Eso es claro? ¿Sí? Bueno, vamos a suponer ahora un punto que quedó entre la línea de Zulbus y la temperatura de envejecimiento. ¿Qué pasa en ese rango? ¿Ya? Decimos que el precipitado crece, pero también disminuye, sí, pero también aparte de que crece, ¿qué le pasa? O sea, sobreenvejece. Entonces vamos a decir que buena parte de esta zona, el precipitado va a crecer en tamaño, pero deja de ser coherente con la matriz. ¿Sí? Entonces por acá habrá otra franja, ¿sí? Donde, bueno, aquí yo pinté, pues regularmente yo pinto 3, 1, 2 y 3. Entonces este crece mucho, ¿cierto? Este deja de ser coherente, entonces acá de todas maneras. Entonces en esta franja el precipitado crece, ¿cierto? Aquí también crece, pierde coherencia. Entonces en estas dos franjas el precipitado crece y además pierde coherencia, o sea, sobreenvejece.
Entonces, ¿qué le pasa al material en este punto? Un punto para aquí, o un material que alcance en algún punto. Entonces pierde coherencia, pierde resistencia, o sea, es como si se ubicara por aquí. Pierde resistencia mecánica, pierde propiedades. ¿Listo? Entonces, entre más arriba esté, pues más propiedades va a perder, más baja, más se ablanda. ¿Listo? Entonces, va a perder en esta zona, básicamente por sobreenvejecimiento, va a perder propiedades. Con respecto al metal base, ¿listo? Con respecto a la resistencia mecánica que tenía el metal base, envejecido. Acuérdense que está envejecido con el material base que estoy soldando. ¿Sí ven? Estamos soldando el marco de bicicleta, o estamos soldando una estructura con materiales envejecidos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted hizo la soldadura y usted creyó que la estructura que le iba a quedar con el 100% de la resistencia mecánica del metal base, ¿cierto? Simplemente la pegó y como esto aguanta tanto, 100%, listo, así me va a quedar. Pero resulta que no queda en el 100%, sino que como esta zona se debilita por el sobreenvejecimiento, eso le va a quedar en cuánto. De aquí le puede caer aproximadamente el 60%. Del 100% que el metal base tenía, este metal base aquí, este metal de la zona afectada por el calor, le puede caer hasta el 60%. O sea, ¿cuánto pierde? ¿Cuánto perdió? Perdió el 40% de su resistencia mecánica. Y de hecho los códigos ya estructurales que rigen pues, las construcciones soldadas en aluminio ya aceptan que al soldar por arco, pues por fusión un aluminio, la resistencia mecánica no va a ser del conjunto soldado, no va a ser el 100% de la que tenía metal base, sino que se puede tomar apenas el 60% de la que tenía metal base. O sea, ya se está aceptando que el material está más débil, digamos menos resistente, comparado con el metal industrial. Entonces, si usted va a calcular una estructura, pues usted no va a calcular la estructura con el 100% de la resistencia del material. Tiene que calcularla con el 60%, que es lo que realmente va a aguantar, porque él se va a romper por la parte más débil. Él no se rompe por donde aguanta el 100%, o sea, se rompe por donde tiene. Es más, si esto tiene defectos, huecos, poros, pues se rompe por acá, porque aquí va a ser más débil. O sea, se rompe por donde esté más débil. Si esto está sano, si no tiene defectos, pues se rompe por donde la resistencia mecánica fue inferior. ¿Ven? Entonces, hay que tener en cuenta cuando se diseña, se construye. Llámese bicicleta o llámese una estructura. Pues, ¿eso está claro? Entonces, en la zona afectada por el calor de la soldadura de un aluminio que ha sido envejecido, por efecto de sobreenvejecimiento, se puede llegar a perder hasta este orden de la resistencia mecánica. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer para que no se les perdiera todo eso? Para que no pierda tanta resistencia mecánica ese material. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Nada? ¿Ni el cable? ¿No? Bueno, regularmente lo que se hace es limitar la cantidad de calor que se aporta aquí. ¿Sí? Limitar, pues que esto no se caliente tanto y eso se controla con, por ejemplo, la corriente de soldadura que se usa en el proceso de soldadura, el amperaje. Entonces, no usar un amperaje tan alto para que no haya tanto calor, para que no se caliente tanto o que la zona comprometida sea más estrecha. Entonces, eso puede disminuir el daño a ti. ¿Ya? Entonces disminuye el daño, entonces ya no es el 60%, sino que puede ser menos. ¿Ya? En alguna tesis que hicimos alguna vez con un estudiante de materiales, logramos bajar, bueno, o subir esto, por ejemplo, que la resistencia mecánica fuera tipo 85% o 80%, ¿ya? Más o menos de este rango. O sea, que no perdiera sino 20%, ¿no? ¿De acuerdo? O usar un proceso de soldadura que use menos energía para que esto se caliente menos, pero el deterioro aquí sea menor, para que no sea tan bajito. ¿Entiende? Conclusión, si ustedes van a hacer una estructura con un aluminio que está envejecido, tienen que saber que aquí hay una pérdida importante de propiedades. Solamente pues, porque así es el proceso, esa es la característica. Aquí se van a perder propiedades mecánicas y esa pérdida es importante, es bien importante. Entonces usted no puede seguir pensando que todo le va a resistir, que el tanque o la estructura o lo que construyó le va a aguantar lo mismo
que aguantaba el metal base, los perfiles o las láminas o los que compró. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Les puedo preguntar hacer un examen? Bueno, ustedes sí lo entendieron. ¿Preguntas? Entonces, ese es el problema que tienen las aleaciones envejecidas, que si usted las somete a temperaturas por encima de la temperatura de envejecimiento, ¿qué pasa? Cambia los precipitados, o sea, cambia la estructura interna, se sobreenvejece, entonces pierde resistencia mecánica. O por ejemplo, en vez de tener esta resistencia, al someter a una temperatura más alta, entonces baja la resistencia mecánica, ¿sí? O simplemente se sobreenvejece. Entonces, si usted no sabe eso, si usted se olvida de eso, pues ahorita que su pieza, su tanque, su estructura no le va a resistir lo que usted quería. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Estoy sorprendido con capacidad de transmisión de conocimiento. Yo realmente cada día me asombro más. Si la universidad pagara por eso, ya estaba el tope. Profe, ¿por qué la temperatura de envejecimiento es tan bajita? O sea, ¿por qué no unos 300, 400 grados? Pues depende de la aleación. O sea, en las aleaciones que trabaja alúmina, las temperaturas son de los de 180 grados. ¿Ya? Si usted le aumenta más temperatura, pues tiene menor efecto. ¿Ya? Pues, para lograr un efecto, pues, o sea, hay que tener un balance, pues, porque si ellos venden la aleación para fabricar una estructura, la idea es que la resistencia mecánica sea alta. Porque usted le podría decir, vea, yo le vendo un material y le puede alcanzar una resistencia mayor, pero se demora 3 años en llegar allá. Entonces usted hace la estructura y se va envejeciendo naturalmente y al cabo de los 3 años llegó. Pero ¿qué tal si en 3 años se le ha caído la estructura porque le pasaron, ¿no?, cargas más grandes? Bueno, las mismas. Entonces, por eso se usan temperaturas, pues, moderadas. ¿Ya? Bueno, entonces por eso estas aleaciones no son tan buenas para estas cosas, ¿no? Porque tienen una resistencia. Ojo, las aleaciones de aluminio de mayor resistencia mecánica son las envejecidas, porque es el mecanismo que mayor resistencia mecánica produce, ¿cierto? Y esas aleaciones son las que se usan típicamente para hacer esta, para la estructura de estas alas. Sí, eso hay una estructura, un entramado ahí de perfilería para hacer esto que resiste, pues. Acuérdense que lo que hace que un avión se eleve, ¿cierto?, es La diferencia de... ¿qué es? ¿El motor? ¿La turbina? Entonces, cuando este avión gana velocidad, conforme él avanza para allá, el aire viene en sentido contrario, ¿no? Entonces, la fuerza de empuje que genera el aire cuando golpea el ala por debajo, eso es lo que sube el avión. O sea, entre más rápido vaya el avión, la fuerza de empuje es mayor. Entonces usted nunca levantará un avión si va muy despacio, porque no hay fuerza de empuje suficiente. Salvo un helicóptero, porque la hélice y todo eso lo levanta. Entonces lo que hace que el avión se levante es la fuerza de empuje que genera el aire sobre el ala. Entonces el aire que está pegando debajo de esta ala es la que lo sube. Entonces tiene que andar rápido. Entonces eso, claro, va a producir una fuerza de empuje de arriba. Si esto no tiene la suficiente resistencia mecánica, pues eso se doble, se parte y entonces tampoco hay un vuelo. Entonces normalmente, claro, hay una turbina que empuja el avión, que lo impulsa, entonces genera desplazamiento, pero lo que eleva el avión es el aire que lo empuja para arriba. ¿Ya? Entonces, para eso es esencial las alas. ¿Ya? Entonces, claro, entre más grandes sean las alas o más largas, pues se supone que más garantías tiene esto, ¿no? Y entonces, después, claro, toda la estructura, el fuselaje del avión también es una estructura y una piel de un metal que sea liviano, ¿no?, y resistente. Por ejemplo, estas aleaciones de aluminio. Entonces, por eso es que en estos aviones comerciales el peso del avión en un porcentaje relativamente alto son aluminio. ¿Ya? Bueno, que ahora también, pues, en algunas aplicaciones se están utilizando materiales compuestos, no fibroreforzados, esa cosa que también es
muy eficiente para eso. ¿Listo? Bueno, ese mismo principio se puede usar para los vehículos de transporte terrestre, ¿no? Se pueden hacer más livianos para que pesen menos y gasten menos combustible y anden más rápido. O los vehículos de competencia, ¿cierto? Los de fórmula, más livianos, entonces andan más rápido, gastan menos energía, etc. ¿no? ¿Qué pasa en los vehículos de fórmula? ¿Qué pasa si el aire les pega por debajo? Se lo levanta. Entonces ahí tienen que generar lo contrario, que el aire cuando pasa por medio de los alerones y todo eso, haga un esfuerzo, pero para clavarlo a la tierra. Porque si él lo levanta, pues el vehículo se pierde pues su línea y se levanta. Ya, entonces ahí tiene que el flujo de aire lo empuje hacia la tierra para que lo mantenga agarrado al piso. Porque las velocidades en un vehículo de fórmula son de 300 kilómetros por hora. Y eso ya es importante. ¿A qué velocidad anda un avión? 900 kilómetros por hora. ¿A qué altura? 30.000 pies. A 30.000 pies más o menos, 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros de altura. A esa altura normalmente andan los aviones comerciales, ¿no? Los aviones particulares pues andan más abajo. Pues se supone que hay una franja, ¿no? Entonces en esta franja andan ustedes, en esta franja andan ustedes, en esta franja, ¿ya? Pues para que no se vayan a cruzar, ¿no? ¿En qué franja andan los gallinazos? Y eso es un accidente común, ¿no? Que los gallinazos se meten en las turbinas y pueden tumbar un avión. Aterrizando, ¿no? Aterrizando. Sí, claro, a alturas relativamente bajas, cerca de los aeropuertos, sobre todo si hay un basurero cerca.